Hola, bendiciones familia, saludo, que la gracia del Señor continúe fortaleciendo y sosteniendo sus vidas en este tiempo tan maravilloso. Hoy específicamente en un día, un tiempo donde pues estamos llegando prácticamente a la postrimería de todo lo que se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor, en la que eventualmente pues mucho pueblo del Señor aprovecha para reunirse, para conmemorar y a la vez para recordar el episodio tan maravilloso, no solamente la muerte, sino la resurrección y la vida de Cristo, con ella misma dándonos a nosotros también vida y vida en abundancia. De manera especial en este día yo quiero compartir con ustedes un fragmento bien pequeño, pero quisiera que reflexionáramos en lo que representa las 7 palabras de Jesús en la cruz. A lo largo de la historia se ha hablado, se predica de ello y se trae a colación, específicamente en esta fecha, una enseñanza de cada una de ellas. Yo, de manera puntual, quiero simplemente que la revisemos en esta hora y que consideremos pues una interpretación, por así decirlo, eh, tocante a lo que representa y a lo que representó en su momento cada una de estas declaraciones. Quiero empezar diciendo que estas palabras, estas 7 palabras de Jesús en la cruz, no marcan un orden cronológico, no existe una evidencia cronológica de cómo fue arrojando cada una de estas palabras, pero sí se entiende que los evangelios sinópticos, los 4 evangelios, pues de una forma u otra recogen cada una de ellas. Podemos encontrarlo tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, pero no en un orden cronológico, vuelvo y reitero, porque la realidad es que cada una de ellas fue una palabra puntual en un momento determinado y cada escritor o cada evangelista que escribió o que plasmó alguna de estas palabras, pues lo hizo tocante al tiempo en el que tuvo la información. Por eso no está en orden cronológica. La primera palabra que encontramos se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, el verso 34. Es la declaración donde Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esta declaración estamos viendo a Jesús ofreciendo, por así decirlo, una oración a quienes eran culpables de darle muerte. Se entiende en aquel tiempo que él estaba hablando de judíos y de romanos, que fueron los que conspiraron para su muerte. Él entendía, como dice la declaración, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo, vino a su asignación, vino a su gente, pero su gente no lo recibió, no lo entendió en su momento, y por eso la decisión final era darle muerte. Y es allí donde él eleva una oración al Padre y dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En otras palabras, lo que ellos están haciendo conmigo no lo están haciendo conmigo, sino contigo, porque tú me enviaste y yo vine acá a cumplir una asignación, pero el pueblo no entiende la asignación de lo que tú enviaste a hacer. Y es por eso que él eleva una oración al Padre. Esto también denota misericordia. Misericordia porque todavía él no está reinando, no tiene un cuerpo glorificado, todavía está en su humanidad, pero desde su humanidad, entendiendo su omnisciencia, entendiendo su soberanía, él desde ya comienza a hacer un acto de intercesión y a la vez se presenta ante el Padre como un abogado. Está ya desde ya apelando al favor de otro. Por eso él puede decir: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Él pudo haber dicho: Señor, que tu juicio caiga sobre ellos porque me han rechazado a mí o han rechazado lo que tú enviaste. Pero sin embargo muestra la misericordia diciendo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esto tiene que llevarnos a nosotros relativamente a pensar en la condición que tomamos una vez nosotros, aún en nuestros delitos y en nuestros pecados, pues recibimos la gracia del Señor, como nosotros somos perdonados, somos traspolados, transportados de muerte a vida. En nosotros no había nada bueno, dice la Escritura, pero Él nos amó primero. Antes de nosotros pensar en amarle a Él, ya Él nos amó a nosotros. Y es por eso que Él se muestra como
un intercesor delante del Padre diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. La segunda palabra que encontramos es la palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43, que dice, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es la respuesta de la súplica del ladrón. ¿Recuerdan los ladrones en la cruz? Pues cuando uno de ellos tiene el entendimiento de quién es el que está a su lado, que es Cristo, automáticamente le dice, bueno, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Y la respuesta de Cristo la encontramos como la segunda palabra, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué está hablando? Está hablando de una salvación gratuita y hace alusión a que sin importar la condición del pecado que existía en la vida del ladrón en ese momento, Cristo estaba mirando no la condición actual del pecador, sino una condición que iba a tener en él. Por eso le dice desde hoy. No le dice cuando yo venga, le dice desde hoy. ¿Por qué? Porque automáticamente el corazón del hombre es movido a misericordia o es movido a arrepentimiento. Automáticamente Dios produce en él querer como el hacer, que cambia toda su naturaleza. Es un asunto de naturaleza. La naturaleza del pecador dictaba que él fuera condenado, a que él fuera juzgado y a que él muriera, ¿verdad? Pero esa naturaleza de él también arrojó conocimiento y entendimiento de quién estaba a su lado, quién estaba colgado en el madero juntamente con él. Y cuando tuvo una mirada de fe, como decimos nosotros, una mirada de fe provocó que él pudiera hablarle al Señor y decirle, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Simplemente está diciendo, ponme en la lista. Yo sé quién tú eres, yo sé lo que tú haces, yo sé el poder que radica en ti. Y lo único que te pido es que en esta condición, cuando tú estés en tu reino, tú pienses en mí, que tú te acuerdes de mí. Aún yo en mi defecto, aún yo en mi pecado, acuérdate de mí. Jesús le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está dictando que automáticamente reconoce a Cristo como Rey, como Salvador. En ese preciso momento ya hay una nueva naturaleza de parte de Dios. La tercera palabra que encontramos es mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Se encuentra en la declaración escritural del Evangelio según San Juan, capítulo 19, los versos del 26 al 27. Y aquí yo quiero enfatizar un poquito, porque si bien es cierto que se habla del reencuentro cuando Jesús a María le entrega, por así decirlo, el hijo amado, el discípulo amado que todos conocemos, también está haciendo una similitud de entregarle no solamente el discípulo amado a María y a María el discípulo amado, viceversa, uno con otro. Mujer, es aquí tu hijo, hijo, es aquí tu madre. Cuando entrega al discípulo amado, cuando se lo da prácticamente como uno de sus hijos para que lo adopte. Pero si bien es cierto eso, la connotación que amerita entendimiento es la siguiente. En este preciso momento de Jesús, ya en la cruz, viendo casi el borde de su muerte, lo que miramos es la siguiente condición. La siguiente condición. Y es esta. Es el sentir de Jesús encargándose de lo prioritario. Entonces él dice, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, o madre, aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. En otras palabras, ahora él tenía un compromiso, Jesús tenía un compromiso mayor que ameritaba que él se desprendiera de todo lo que pasaba a un segundo plano y atendiera al primer plano. El primer plano era, ya él estaba póstumo a tener un encuentro con Dios, un encuentro con su Padre. Y aquí que él se está despojando de la naturaleza, se está despojando de los compromisos, porque recuerde, se cree que para la fecha José, el padre, por así decirlo, físico de Jesús, vamos a decirlo así, ya a la fecha José ha muerto. Es lo que se cree, según los eruditos, ya José ha muerto. Entonces María queda viuda y el sustento de la casa lo tiene Jesús. Entonces, ahora la dependencia de María es Jesús, pero ahora Jesús está diciendo, yo te estoy entregando a tu hijo, pero su hijo era él. Pero está diciendo, mujer, aquí está tu hijo. O en otra palabra, te encargo este compromiso, te encargo esta responsabilidad. Pero lo mismo se lo dice al discípulo amado. ¿Qué está diciendo? Se está desprendiendo ya de todo lo que lo ataba naturalmente
para entonces involucrarse en lo que venía sobre él. ¿Qué era lo que venía sobre él? Bueno, él tenía que pasar por el sacrificio de la muerte de cruz y ya él estaba preparando su cuerpo, preparando su mente, preparando su alma para ese encuentro. Entonces, es aquí donde se produce esta tercera palabra tan significativa: mujer, ahí tienes tu hijo; hijo, ahí tienes tu madre. Mucha gente la ha interpretado y ha querido entender que es una palabra cuando Jesús está diciendo, como quien dice, mujer, aquí tienes tu hijo. O sea, mira la condición en la que yo estoy, tu hijo. Y a su hijo, hijo, aquí tienes tu madre. Como si tuviera un diálogo entre Jesús y ella. No, no tenía que ver nada con ellos dos. Tenía que ver simplemente con una descarga del compromiso natural para atender las cosas puntuales, espirituales que Dios ya había demandado sobre él. La cuarta palabra que encontramos es una palabra en arameo. Se encuentra tanto en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 34, y también en Mateo, capítulo 27, verso 46, cuando él dice, Eli, Eli, lama sabachthani. En otras palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una palabra paradójica porque también miramos a David en el Salmo 22. Salmo 22, los primeros versos. Cuando usted estudia este salmo, un salmo a profundidad, David comienza diciendo, recitando lo mismo que ahora encontramos a Cristo hablando. David comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por tu ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, verso 3, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. En otras palabras, aquí este salmo es simplemente una exclamación. Jesús está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Y el abandono al que hace la composición escritural no es un abandono de que el Padre lo desechara. No es un abandono al desecho o que el Padre se olvidara de las promesas que tenía sobre él. Imposible, si ellos siempre han sido uno. Dios nunca se ha dividido, nunca se ha separado. Siempre ha sido el concepto del Padre una familia, siempre. Su Hijo y el Padre en el Hijo en el Padre, siempre. Entonces, ¿a qué alude esta palabra de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabachthani. Es una separación. Esta palabra, que es una declaración, lo que está haciendo es referencia a que ahora, como Jesús entra en un proceso de muerte de cruz, él siente en su cuerpo todo el peso del pecado que tenía que sentir y que tenía que cargar por la humanidad. Entonces es en ese lapso de tiempo cuando él decide recibir todo el peso de los pecados del mundo, a donde él siente que el Padre lo ha desamparado. ¿Por qué? Porque el pecado no puede morar en la presencia de Dios. Entonces lo que hace Dios es que en el momento, y esto hay que saberlo entender y también explicar para que usted no se confunda, en el momento él recibe el peso de los pecados de la humanidad, Jesús, y al recibirlo, entonces ya él no está sintiendo la cobertura del Padre en el sentir espiritual, sino que él está ahora recibiendo el pecado de la humanidad. Porque recuerda que estamos hablando de un Cristo que fue 100% Dios y 100% hombre. En otras palabras, tenía una naturaleza humana igual que la de nosotros, sentía igual que nosotros. La Biblia lo habla específicamente. Y es por eso que en ese momento ahora él recibe todo el peso, todo el golpe, por así decirlo, del pecado, y siente que el Padre como tal tiene que separar. Y lo que separa es la esencia espiritual que gobernaba a Jesús para que ahora él recibiera una esencia por el pecado. Entonces, él no fue pecador, pero la Biblia dice que por nosotros se hizo pecado. Nunca pecó, pero por nosotros se hizo pecado. Y es allí donde él siente el abandono del Padre y clama, ¿por qué me has abandonado? No un abandono de que no me conoces, no un abandono de que me rechazas por una condición, no, es un abandono de una cobertura, es un abandono de sentir la influencia de Dios como la sentía siempre. Ahora, al verse entonces sintiendo la influencia del pecado sobre su cuerpo. Imagínese usted un cuerpo santificado, 33 años en la tierra humanamente, y ahora recibe entonces todo el embate y todo el peso del pecado sobre su cuerpo. Se siente desplomado, se siente
como que lo abandonaron, como que está solo. La quinta palabra que encontramos entonces es la palabra tengo sed. Juan 19:28. Se interpreta como una expresión de dos tipos de ansia en la cruz. El primer término de tengo sed es una interpretación fisiológica. Uno de los mayores tormentos de la crucificación es ese, el que el sudor, estás expuesto al sudor, al cansancio y al ritmo que los soldados romanos lo llevaban hacia el Gólgota, hacia la calavera, hacia el lugar de la crucificación. Físicamente puedes sentir la necesidad detenerse. El segundo es un sentido alegórico, como la sed espiritual de Cristo, en el sentido de consumar la redención para la salvación de todos. Recuerda que te dije hace rato en la cuarta palabra que ya él sentía el peso del pecado, el embate. Ahora entonces en la quinta palabra lo vemos diciendo al Padre, tengo sed, tengo sed. Entonces esto nosotros lo podemos interpretar de dos formas. La primera, vuelvo y te digo, fisiológicamente, la sed que necesitaba su cuerpo, necesitaba saciarse con un líquido, necesitaba, por así decirlo, hidrogenarse, digamos así, necesitaba tener respuestas líquidas en su cuerpo. Y la segunda, y esta, de esto no hay duda, puede ser también interpretado como una consumación, el sentido alegórico de la sed espiritual de Cristo para redimir de una vez por todas y salvar a su pueblo. Entonces es la quinta palabra que podemos ver y cuadra, ¿verdad?, con la estructura del cuarto evangelio y evoca la sed espiritual que Cristo experimentó junto al pozo de la Samaritana, que está en el evangelio de Juan capítulo 4. Usted lo puede leer, pero ya eso sería otro tema. La sexta palabra que encontramos es consumado es. En otras traducciones dice está consumado ya, y en otras todo está consumado. Eso está en Juan capítulo 19, el verso 30. Muy a menudo se cita esta palabra de consumado es, y cuando la boca de Dios, en este caso Jesús, suelta esta palabra ya en el momento de tormento, en el momento de angustia, y dice consumado es, lo que está diciendo es, hoy se cumple el propósito por el cual a mí me enviaron a la tierra. Hoy se cumple, en mí se cumple la escritura, en mí se cumple el tiempo. Es el kairos de Dios tabernaculizado en el crono. Es el kairos de Dios morando en el templo físico que era Jesús y viendo su obra redentora ya a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros. Consumado es. En otras palabras, lo que yo vine a hacer, mi asignación, hoy está cumpliéndose. Lo que el Padre me encomendó, hoy lo estoy haciendo. Lo que el Padre me dictó, lo que el Padre señaló, hoy se está consumiendo, se está cumpliendo en la persona de Jesús. La séptima palabra y la última es la que se encuentra en Lucas capítulo 23, el verso 46, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la última frase que se atribuye a estas palabras o a estas declaraciones de Jesús y se interpreta como un ejemplo de la confianza que tenía primero ante el Padre, y segundo, también es una alegoría a la confianza que debemos tener ante la entrada triunfal en el mundo espiritual. Nosotros, aunque estamos en este cuerpo natural, el motor que nos mueve es una condición espiritual. ¿De qué? De que no somos guiados por la corriente del mundo, sino que en nosotros mora la vida de Cristo. Al morar la vida de Cristo, tenemos la confianza de que podemos acercarnos, como dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia, porque allí vamos a encontrar nuestro socorro y vamos a encontrar descanso. Si usted está confiado en lo que Dios está haciendo, aunque sus ojos no lo puedan ver, pero usted sepa en este día de que hay una obra redentora que atribuye en usted, como dice la Escritura, de su plenitud. Todos tomamos gracia sobre gracia y hemos tomado gracia de Él, y por gracia creemos y entendemos que hay una obra regenerativa en nuestro espíritu que se va formando, que va creciendo, que va perfeccionándose a través de los días, a través de los tiempos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima frase, la última frase, que interpreta un ejemplo de la confianza que había entre el Hijo hacia el Padre. ¿Qué le está diciendo? En tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, recuerda que él era 100% hombre,
100% Dios. El pecado en un momento provocó que él dijera, ¿por qué me has abandonado? Pero ahora viene la condición en la que él entiende el proceso que le ha llevado hasta la cruz y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira que no dice encomiendo mi cuerpo. Mira que no dice encomiendo mi naturaleza, mi humanidad. No, dice mi espíritu. ¿Por qué? Porque es un asunto espiritual, es un asunto de dimensión, es un asunto de naturaleza. Y la naturaleza que gobierna a Cristo siempre fue la naturaleza del Padre, la naturaleza celestial, la naturaleza de la gloria. Y es por eso que él entiende que este último paso que lo lleva a mirarse en obediencia, como dice Filipenses, al tomar muerte y muerte de cruz, pero que se despojó de quien era para tomar un cuerpo, ¿verdad? Por así decirlo, corruptible en el sentido del pecado. Ahora se abandona en los brazos del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y si hay algo que nosotros necesitamos rescatar en estos días, es la confianza. Confiar en el que nos llamó, confiar en el que nos apartó, confiar. Confiar no solamente en algunas áreas. Sí es fácil confiar en áreas específicas que usted sabe que Dios va a bregarla. Pero cuando no pensamos en nuestra mente que hay áreas que Dios quizás está lejos de bregarla, ahí es donde se necesita confiar. Confiar en la palabra de Dios, confiar en el que nos llamó. La séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confianza, una descarga de todo el azote, el peso del pecado y la crucificación ahora a través del descanso en el Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Descanso en esta hora, en cada una de las promesas, en cada una de las palabras que tú hablaste. Hoy yo las creo y descanso en ellas. En esta hora te bendigo. Aquí una muestra de las 7 palabras de Jesús en la cruz, esperando que este video, donde quiera que se reproduzca, donde llegue a lo más remoto, a las naciones, a los rincones más remotos, esta pequeña reflexión rápida de unos 20-23 minutos pueda ser de gran bendición para ti. Si quieres más información, puedes seguirnos en las redes sociales, @Jonathan Deborah en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por compartir este video y gracias por ser parte de esta bendición. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.